El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó en toda la masa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar aquí un día más meditando su palabra, escuchando su palabra. Vamos a ver, hermanos, qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. En síntesis, es qué comparación hace Jesús. Dice, ¿cómo haré? Dice, para comparar el reino de Dios. ¿Con qué puedo comparar? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo, no? Y nos habla de las 2 parábolas que nos enseñan cómo el reino se va realizando. Se podría decir en forma oculta, en forma como que no nos damos cuenta que está realizándose el reino de Dios, sin que nos demos cuenta, pero que con el tiempo puede llegar a ser como un árbol grande. Hemos visto a cuántos hermanos que han estado en el pecado, cuántos hermanos que han estado tan alejados de Dios, y ahora son los primeros evangelizadores, los primeros en anunciar la buena nueva del reino de Dios. Vemos ahí a Pablo, ¿no? Cómo perseguía a los seguidores de Jesús, ¿no? Y cómo ya llegó a ser en la historia el apóstol, se podría decir, el gran apóstol, ¿no? De la palabra, del reino de Dios. Cuántos a través de la historia que no estaban tan ajenos a la palabra, al conocimiento del reino de Dios, y cómo Dios hizo en ellos, cómo fue haciendo que germinara esa semillita, como se dice, de mostaza, y que llegaran a ser como un árbol frondoso, ¿no? ¿Cuántas veces nos puede parecer que nuestro trabajo evangelizador es en vano? ¿Cuántas veces nos puede parecer, hermanos? ¿Cuántos años? Y aún el pecado reina. En realidad que es como para desanimarse. Vemos el ejemplo de Jesús en la parábola de la levadura. No nos damos cuenta, pero la levadura del reino de Dios, aunque despacio, va fermentando, hermanos. Tengamos presente siempre que si la levadura está presente en cualquier momento, la masa terminará por fermentarla. Nosotros como padres, nosotros como abuelos, los maestros, los profesores, las personas que tienen a cargo a un grupo de personas, valga la redundancia, pueden ser evangelizadores
Y no hay que desfallecer. No hay que desfallecer, porque ese fermento va a ir haciendo efecto poco a poco. No nos desesperemos pensando, mi hijo no entiende, me canso de hablarle, me canso de decirle. No te canses, padre, madre de familia, no te canses. El fermento de la masa y esa masa va a ir fermentando poco a poco. Esa semillita que siembres con la palabra de Dios, que es el fermento, que es la semilla, va a ir haciendo efecto. El Señor va obrando, va a ir obrando. No estamos solos. Que le hablo a mi hermana, que le hablo a mi vecino, que le hablo y no entiende, parece que no entiende. No nos cansemos de llevar esa palabra que es vida, la palabra de Dios, que es el fermento, que es la semilla que va a ir creciendo. No la vemos, no vemos el efecto, pero poco a poco, ocultamente va a ir haciendo efecto. Dios nos pide llevar la levadura a todos los ambientes con el aroma del Evangelio, hermanos. Él se encargará de lo demás. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que por una enfermedad, por una situación adversa en sus vidas, ha habido un cambio en ellos? Ahí que nos toca, a los que estamos en el camino del Señor, nos toca continuar con eso que el Señor ya empezó. Muchos hermanos, por una enfermedad, como les digo, por una situación crítica en sus vidas, han llegado a conocer recién al Señor, han llegado a sentir las maravillas de ese reino. Ha comenzado a fermentar esa levadura, ha comenzado a fermentar en sus vidas. El Señor ha comenzado a obrar en ellos, y ahí que toca que nosotros, los que estamos cerca de ese ser querido, de esa familia, de ese amigo, de ese hermano, de ese prójimo, pongamos también nuestro granito de arena, como se dice, sembrando, poniendo esa semillita, echando esa cantidad de levadura que necesita esa persona, ese hermano, para terminar de crecer como un árbol de mostaza, para terminar para que termine de fermentar esa levadura. No nos desesperemos. Si vemos que un hermano ha iniciado el proceso de conversión, ahí nosotros nos toca seguir, continuar con ese plan de Dios, con esas maravillas de Dios que está ejerciendo en esa persona. Hablarle de Dios, ayudarle invitándole a alguna charla, invitándolo hablándole de la misa, de la Eucaristía, de la comunión, del sacramento de la reconciliación. Tenemos que nosotros también nos invita el Señor a ser también partícipes de ese reino, de llevar ese reino a los demás, de anunciar a los demás. El reino de Dios va haciendo efecto en cada persona. Cuando ya se inició, va a ir haciendo efecto poco a poco, pero siempre en un círculo donde esa persona que estaba tan alejada de Dios pueda recibir esa semillita que siga germinándose, que hay que seguir esa semillita que el Señor ha puesto en esa persona, regarla. ¿Cómo la regamos? Con la palabra de Dios, con los sacramentos,
invitándolas como les digo, a las charlas, a la misa, a la Eucaristía, hablándole de Dios. Si es nuestro esposo, si son nuestros hijos, poniéndoles ahí. A veces están a veces pensamos, yo les digo, les cuento, cuando mis hijos estaban chiquillos todavía, como se dice, yo mientras hacía mis cosas, yo ponía el Radio María, en este caso, más conocida, ¿no? O ponía algún tema eucarístico, algún tema de nuestra fe, lo ponía, yo lo escuchaba y tenía la esperanza de que ellos también lo iban a escuchar, algo iban a rescatar de eso. Y es así, hermanos, me daba con la sorpresa de que ellos en algún momento me comentaban algo de lo que habían captado, quizá no era todo el tema, pero habían captado algo de lo que... Así podemos ayudar a nuestra familia, hermanos, ayudarlos, poniendo música católica, música que hable de Dios, del gran amor de Dios, de lo que Dios está obrando en nosotros. Si nosotros como padres, en este caso, no hacemos nada para sembrar el amor de Dios en nuestra familia, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Difícilmente alguien lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Puede ser que alguien de afuera lo pueda hacer, pero los llamados somos los padres, los abuelos también, con nuestros nietos también, hermanos. Si nuestras vidas y testimonio van de acuerdo con el Evangelio, también, hermanos, porque no podemos enseñar si nuestra vida dice lo contrario. Como dice un refrán, el testimonio es el que va a arrasar, él es el que va a ayudar tremendamente. Testimonio de vida, hermanos. Que lo que digan nuestros labios, lo que enseñen nuestros labios, lo que proclamen nuestros labios, lo digan también nuestras acciones. Por eso les digo, si nuestra vida y testimonio van de acuerdo con el Evangelio, va a llegar el momento en que el reino de Dios será tan visible como el árbol de mostaza. Ayudemos, hermanos, ayudémonos entre nosotros. El ejemplo empieza en la familia, la enseñanza. En la familia empieza la educación cristiana. En la familia, hermanos. La familia empieza la familia empieza a inculcar a los niños los valores. En la familia empieza el ejemplo hacia nuestros hijos del respeto, del temor a Dios, del respeto al amor, a la voluntad de Dios, del respeto a los mandamientos de la ley de Dios. Que los mandamientos no queden impresos en una hoja, en un papel, sino que queden impresos en cada corazón, en nuestros corazones. Los mandamientos son como un estilo de vida como Dios quiere. Sin embargo, los tenemos ahí o sea, como se dice, no tienen ninguna... Están como pintados, como se dice, ¿no? En un libro. Al momento de que cuando estoy en el colegio los aprendo y de ahí me olvidé. Los mandamientos son una guía, como un estilo de vida que Dios nos ha dado, unas pautas para seguir, para que podamos llegar algún día a compartir la vida eterna.
para que podamos hacer nuestra vida agradable a Dios. Cada uno, comencemos a meditar cada uno de los evangelios, de los mandamientos, hermano. Démonos un tiempito y comencemos a leerlo y reflexionemos en cada uno de ellos. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí en los mandamientos está impresa la voluntad de Dios para nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y oremos, hermanos, oremos mucho. Estamos viviendo una situación tan difícil políticamente en nuestro país. Oremos sin desfallecer, porque para Dios nada es imposible. Dios obra en cada corazón. Dios obra ocultamente, como dice, y no nos damos cuenta, pero Él va obrando. Y seamos agradecidos por todo lo que Dios va obrando en el esposo, en la esposa, en los hijos. No nos quejemos, no pidamos una conversión total de un día para otro. Vayamos con paciencia. Esa conversión se va a ir dando poco a poco. Dios va a ir obrando ocultamente, no lo ven, pero va a ir obrando, hermanos. Y ser agradecidos, Señor, por todo lo que estás obrando en mi hijo, por todo lo que estás obrando en mi esposo, en mi esposa, en mi hermano, en mi tía, en mi amigo. Seamos colaboradores, hermanos, colaboradores de llevar el evangelio, de llevar este fermento, de sembrar esta semillita para que crezca como un árbol frondoso en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les agrada, o pongan sus comentarios si desean. Hagan clic en la notificación, en la campanita para que les llegue el evangelio a cada vez que se publique. Y inviten a otros a suscribirse, hermanos. Si tú no te has suscrito, suscríbete. Comparte el evangelio. Todos somos colaboradores de la mies del Señor. Todos somos llamados a ser colaboradores desde nuestros hogares hacia afuera, hacia los demás. Y recordemos que tenemos un Padre bueno, un Padre generoso, que nadie se lo gana en generosidad. Nos ama con un amor infinito y quiere lo mejor para nosotros. Nunca lo olvidemos, hermanos. Que tengan un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.